El millonario transforma su destino al encontrar a una mendiga llorando en la calle. Era una noche más en la ciudad, donde el lujo y el glamour se entrelazaban con las sombras del asfalto. Javier, un empresario de éxito, se movía entre luces brillantes y risas robadas en un bar exclusivo, pero en su interior pulsaba un vacío abrumador. Para él, el mundo había dejado de ser emocionante. Era una corriente de superficialidad que lo atrapaba en su propia burbuja dorada. Decidió salir, alejarse del ruido, buscando algo, tal vez una chispa perdida, un destello de vida que había olvidado. Mientras caminaba por las calles, las luces de neón coloridas reflejaban su rostro preocupado, y aunque la ciudad vibraba a su alrededor, Javier se sentía tan solo como un náufrago en medio de un océano de gente. El murmullo lejano, risas y conversaciones contrastaba con el silencio abrumador que lo oprimía. Era como si todos celebraran una vida que a él le era ajena. Fue en un oscuro callejón donde encontró su destino. Allí, en el suelo frío, se encontraba Amina, una mujer de la calle, llorando desconsolada, su rostro enjugado en lágrimas que contaban historias de dolor y pérdida. Javier sintió un nudo en la garganta. La imagen de su dolor parecía real y cruda, algo a lo que ya no estaba acostumbrado. Se acercó, sintiendo que el mundo a su alrededor se difuminaba. «¿Por qué lloras?», preguntó, su voz temblando un poco. Subió la mirada. Amina vio en él algo inusual. No era solo un rico empresario. Había un hombre, perdido, casi un niño que había olvidado cómo sentir. Ella comenzó a contarle. Sus manos temblaban mientras hablaba de su hermano, de cómo un grupo corrupto había arruinado su vida. Las palabras salían de su boca como puñaladas. Cada una de ellas resonaba un eco de injusticia, de horror. Javier escuchaba, absorbiendo su dolor. Era un mundo diferente, un universo que se salía de su control. A medida que la conexión crecía, algo despertó en Javier. Un impulso irrefrenable de ayudarla se introdujo en su pecho. La élite a la que pertenecía había enseñado a despreciar a quienes estaban en la calle, a ignorar su sufrimiento. Pero aquí estaba, desafiando esas normas, dispuesto a involucrarse en el laberinto de miseria que rodeaba su hábitat dorado. Con cada conversación, Amina lo arrastraba. Más a un oscuro entramado de conspiraciones. Javier comenzó a ver las verdades ocultas que había ignorado durante tanto tiempo. Y en un giro inesperado, la revelación de que su exesposa, a quien dejó atrás por su ambición, estaba involucrada en los crímenes que atormentaban a Amina, lo dejó expuesto y vulnerable. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, temiendo la decisión que debía tomar: seguirse anclando a un mundo vacío o enfrentarse a sus propios demonios. Cuando su teléfono vibró con un mensaje inquietante, un escalofrío recorrió su espalda. Había quienes harían lo que fuera necesario para proteger sus secretos. El destino le había ofrecido una oportunidad de redención, pero con ella venía un riesgo que amenazaba con cambiarlo todo. ¿Qué camino elegiría Javier? La oscuridad lo acechaba, mientras la vida de Amina pendía de un hilo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso "como" que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación
marca la diferencia. Interactuemos. El teléfono vibró de nuevo, sacando a Javier de su trance. Con prisa, miró la pantalla. Un mensaje de su exesposa. Laura, necesitamos hablar. Es urgente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Recordó sus años juntos, las promesas rotas, el vacío que dejó en su vida. Pero lo que le heló la sangre fue la conexión inmediata entre Laura y Amina. Ambas mujeres, subida en dos extremos opuestos de una misma cuerda. El aire cargado del callejón apretaba su pecho. Miró a Amina. Sus ojos eran un océano de dolor que reflejaba toda una vida de sufrimiento. Sin embargo, una nueva realidad se abría ante Javier. La posibilidad de que los secretos que lo habían atormentado en su matrimonio podían estar ahora hilados con el destino de esta mujer desamparada. Su estómago se retorció al pensar en lo que significaría. «Debo irme», murmuró, pero el temor a dejarla sola lo detuvo. «¿A dónde?», inquirió Amina, su rostro aún cubierto de lágrimas, su voz temblorosa. Aún dudando, volvió a mirar su teléfono. El mensaje parpadeaba insistentemente, y en ese instante un grito inhumano resonó en el aire, como un eco oscuro que atravesó el callejón. Javier y Amina se volvieron hacia la entrada del callejón. Una figura apareció, tambaleándose como si estuviera en un estado de trance. Era un hombre, su vestimenta cubierta de suciedad y su rostro lleno de heridas. Chocó contra una pared y cayó al suelo. Todos los ojos del callejón se fijaron en él, y un murmullo se propagó entre algunos curiosos que se asomaban, expectantes pero aterrados. «¡Ayuda!», gritó el hombre, levantando la mirada llena de terror. «¡Ellos vienen por mí!». El corazón de Javier se detuvo. Algo en la desesperación de aquel hombre le resultaba conocido. En su mente resonaban los ecos de la conversación con Amina, la historia de su hermano, las sombras de una conspiración que comenzaban a tomar forma. Justo cuando un pequeño grupo se acercó al hombre tendido, se sentó de golpe, en estado de shock, y gritó con voz resonante: «¡No puedo volver a la oscuridad!». En ese momento, algo hizo clic en la cabeza de Javier. Se acercó, el sudor resbalándole por la frente, y a través de su miedo y confusión, preguntó: «¿Qué sabes sobre el grupo que perjudicó a Amina?». El hombre, con la voz temblando, comenzó a hablar, pero solo balbuceó inconexamente entre cortes de dolor y desesperación. Y entonces, en un momento que congeló la escena, emitió un nombre. Javier sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las revelaciones que giraban en su mente eran como un torbellino, redibujando la historia que creía conocer. En un instante, toda la ilusión de su vida se desmoronó. La mujer que había amado, a quien había creído dejar atrás, estaba implicada en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. La multitud en el callejón comenzó a murmurar, indignada. Los rostros de los curiosos reflejaban el horror. Y Javier, paralizado, se dio cuenta de que se encontraba en medio de una tormenta. Con cada grito, con cada súplica, el eco de sus decisiones pasadas regresaba a atormentarlo. De repente, el hombre se desvaneció, mostrando una mirada fulgurante, y antes de que Javier pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el hombre se desplomó sin vida en el suelo frío. Los murmullos aumentaron, el pánico se palpaba en el aire, y Javier se dio cuenta de que había dado un paso atrás, a un lado, y se había perdido. Esa era la vida que había dejado atrás, y ahora enfrentaba las repercusiones de sus elecciones. «Debemos irnos», gritó Amina, su voz temblorosa. «No estamos a salvo aquí». Los ojos de Javier se encontraron con los de Amina, y en su mirada había una mezcla de miedo y determinación. Aquel callejón, que había sido el inicio de su cambio, ahora se transformaba en el umbral a un abismo que amenazaba con devorarlos a ambos.
La oscuridad acechaba, y Javier comprendió que esta realidad alterada no solo despojaba su existencia de sentido, sino que obligaba a sus decisiones a renacer. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad? ¿Qué otra conexión descubriría entre su pasado y la lucha de Amina? La batalla apenas comenzaba. La oscuridad acechaba, y Javier comprendió que esta realidad alterada no solo despojaba su existencia de sentido, sino que obligaba a sus decisiones a renacer. Miró a Amina, quien temblaba de miedo. «Debemos irnos», volvió a decir, pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador cortó el aire. «No lo dejen ir». Unos segundos después, un grupo de hombres apareció al final del callejón, con miradas decididas y rostros duros. Eran hombres intimidantes, sus ojos fijos en el cuerpo sin vida que yacía en el suelo. Sin duda, buscaban a alguien, y ese alguien, Javier lo presentía, no estaba lejos. El pánico se apoderó de él. Su corazón palpitaba como un tambor, cada golpe retumbando en sus oídos. «¿Qué hacemos?», preguntó Amina, su voz un susurro tembloroso. Javier sintió como si la presión en su pecho aumentara, como si la realidad se desdibujara. «Esos hombres», dijo Amina, «ellos están detrás de mí». Javier se giró, en sudor le corría por la frente. «No podemos quedarnos aquí». Pero antes de que pudieran dar un paso, uno de los hombres los vio y gritó: «¡Atrápenlos!». El instinto de supervivencia se apoderó de Javier. Tomó la mano de Amina y comenzó a correr, una nube de terror cargando sus pasos. Saltaron charcos, esquivaron basura y se adentraron en un laberinto de calles oscuras. Sentía que cada segundo contaba. La persecución se sintió interminable, hasta que, en un giro repentino, Amina se detuvo y lo miró con una intensidad aterradora. «Detente, no podemos seguir corriendo». «¿Por qué?», preguntó confundido. Porque yo no soy quien crees que soy». Javier quedó paralizado. «¿Qué?». El aliento se le cortó. La revelación le golpeó con más fuerza que cualquier golpe físico. «Soy Amina, sí, pero no soy solo una mendiga. Mi vida está en peligro por un motivo que he ocultado». El miedo se transformó en confusión. «¿Qué estás diciendo?». «Recuerda al hombre que se cayó. Estaba aquí para advertirte, para advertirme a mí. Esos hombres no solo buscan a cualquier persona, ellos buscan a quien ha robado algo muy valioso». Javier frunció el ceño, tratando de asimilar las palabras. «¿Robado? ¿De quién?». «De tu exesposa Laura». El nombre la cortó, como un puñal. No puede ser. Es cierto. Era un grupo corrupto que Laura lideraba. Fue mi hermano quien intervino primero. Es por eso que él está muerto. Él y yo estábamos tratando de destaparlo, y ahora ellos lo saben y vienen por mí». Todo giró dentro de su cabeza. La imagen de Amina, triste y frágil, era ahora reemplazada por la de una mujer enredada en una conspiración. «Pero, ¿por qué te uniste a mí? ¿Por qué ahora?». «Porque tú eres la única posibilidad de salir de esto». Un rayo de incertidumbre lo atravesó. «¿Y si no puedo confiar en ti?». Antes de que Amina pudiera responder, un estrecho resplandor de luz iluminó sus rostros. Javier miró hacia atrás y vio a los hombres acercándose. Era un juego peligroso. La vida de ambos pendía de un hilo. El rescate que buscamos, a la verdad, a la justicia, todo depende de ti ahora», Amina dijo, su voz temblando de miedo. De repente, un grito resonó en la oscuridad, piercing su corazón. Alguien había dejado caer algo al suelo, un objeto brillante que iluminó el rostro de Amina de manera inquietante. Era una daga, y no era cualquier daga. Era exactamente el mismo objeto que una vez vio en la colección de Laura. Entonces, todo encajó: el murmullo de su pasado, la historia de traiciones,
la conexión que nunca había visto venir. Javier se dio cuenta de que Laura, la mujer que había amado, no solo lo había dejado, en realidad había sido un monstruo en la sombra, fabricando su propia red. De horror, la daga brillaba, prometiendo respuestas y vaticinando más caos. ¿Qué he hecho?, pensó Javier. Pero ya no había vuelta atrás, y en ese momento la oscuridad se lanzó sobre ellos y supo que lo peor estaba por llegar, que el camino que había elegido estaba rodeado de traiciones y secretos inimaginables. ¿Podría enfrentarse a su pasado, a su exesposa, y salir ileso? ¿O sería Amina quien resultara ser el verdadero peligro? Las preguntas atormentaban su mente, pero la respuesta ya no dependía solo de él. La daga brillaba con una luz intensa, como si cada centella estuviera conectada a los gritos de angustia del hombre caído. Javier sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Esto no está bien, pensó, pero quedaba sin aliento al contemplar la revelación. Amina lo miraba con ojos aterrorizados. «Ten cuidado», exclamó. Pero la advertencia llegaba tarde. En ese instante, antes de que pudieran actuar, el grupo de hombres apareció de nuevo, rodeando la salida del callejón. Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que estaban acorralados, y a su alrededor crecía la tensión. Las miradas de aquellos hombres eran como dagas, listas para apuñalar. «¡Atrápenlos!», gritó uno, y el eco de su voz resonó como un tambor en el oscuro callejón. En un instante, el aire se volvió denso, el temor se palpaba como niebla. Justo cuando creyeron que no había salida, un grito desgarrador cortó el aire nuevamente. Era una voz familiar. «Javier». La figura que emergió de las sombras era Laura. En su rostro se reflejaba la desesperación, un contraste desgarrador con el odio que uno podría esperar. No llevaba más que una camiseta, su cabello revuelto y en su mano la misma daga. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Javier. El impacto de su aparición lo dejó sin palabras. «Te necesito, Javier. Ellos vienen por mí también. Y por ella». Miró a Amina, como si la conociera de toda la vida. Amina se encogió. «¿Qué has hecho, Laura? ¿Qué relación tienes con esto?». Laura se deslizó más cerca, visiblemente asustada. «Tienes que escucharme. Hay mucho que no sabes. Este grupo que me persigue, ellos quieren algo que no tienes idea». Javier tragó saliva, mirando a su exesposa con desconfianza. «¿Qué puede ser tan importante?». «Tu hermano, Javier», dijo Laura, su voz temblorosa. «Él no murió solo por casualidad». El impacto de sus palabras lo golpeó como una ola helada. La confusión y el horror se entrelazaron en su mente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, incapaz de procesar la información. Él se interpuso en el camino de algo grande, algo terrible. Y ahora ellos sospechan que yo sé algo. Esa daga era un mensaje, un aviso. Amina estaba pegada a la pared, temblando. «No, no puede ser verdad». Laura se acercó más, urgida. «Es la única manera de que ambos sobrevivamos. Pero los hombres que vienen no buscan solo a Amina. Vienen por mí y por el secreto que guardo». «¿Qué secreto?», Javier exigió, la ira ardiendo en su interior. «Eran tus decisiones las que me llevaron a esto, Javier. Tú elegiste dejarme, y tu hermano lo sabía. Estaba investigando sobre la compañía que tú creías honorable. Todo esto está conectado». Un silencio sepulcral descendió, solo roto por el aullido lejano de sirenas. Javier se sintió como si el mundo girara a su alrededor. Las verdades que creía conocer se desmoronaban como un castillo de naipes. Se encontró a sí mismo escudriñando la mirada de Laura. Había amor, dolor, pero también un destello de manipulación. «¿Por qué debería confiar en ti?», preguntó, con la voz temblorosa. Sus ojos se fijaron en Amina, quien cada vez más parecía saber más de lo que decía.
Antes de que Laura pudiera responder, un fuerte ruido resonó desde el otro extremo. Las figuras amenazantes avanzaban rápido, y Javier comprendió que no había más tiempo. Todo se volvió frenético. Amina empezó a mover la daga. La luz brillante reflejaba su rostro. «No puedo dejar que esto se enrede más. Necesitamos una salida, y rápido». «¿Cómo?», Javier gritó. Pero Amina ya había tomado una decisión. «Hay un escondite, un lugar donde podemos planear. Este callejón no es seguro», dijo con determinación, extendiendo la mano. Justo cuando estaban a punto de avanzar, todo se tornó oscuro. Un grito resonó detrás de ellos. La figura de uno de los hombres se cernía sobre Laura. «Te encontré», exclamó, y cuando ella giró, el destello de la daga y las sombras se encontraron. «No», gritó Javier, mientras todo se tambaleaba. Un disparo sonó, y el aire se llenó de terror. Laura cayó al suelo, y el caos hizo que todo se desvaneciera en un estallido de luces y sombras, dejando a Javier y a Amina allí parados, temblando, con sus corazones latiendo al compás de la oscuridad que se cernía sobre ellos. La realidad se desmoronaba, peligros ocultos surgían a la luz, y las relaciones que creían definidas se retorcían como las sombras que danzaban a su alrededor. Fue aquí donde comenzó la verdadera batalla por la verdad. ¿Quién era realmente Amina? ¿Y qué había estado ocultando Laura? La única certeza era que el caos apenas comenzaba. El tiempo pareció detenerse. Javier sintió el aire pesado. La atmósfera estaba cargada de miedo e incertidumbre. Laura yacía en el suelo, el brillo de la daga reflejando el caos que se desataba a su alrededor. Él quería gritar, pero un nudo le ahogaba la voz. Miró a Amina, y en su mirada vio el mismo terror que lo dominaba a él. «¡Laura!», gritó mientras correteaba hacia su exesposa, su mano temblando al intentar ayudarla. Pero cuando se agachó para tocarla, el grito de Amina lo detuvo en seco. «¡No la toques!», exclamó, su rostro pálido como la muerte. Los hombres que los atacaban se acercaban rápidamente. Sus sombras se alargaban, amenazantes. «¡Salgan de aquí!», ordenó uno de ellos, y el ruido de sus pasos resonaba como un tambor en el caos. Javier miró a su alrededor, buscando una forma de escapar, y se encontró aterrorizado por lo que había visto. La daga en mano de Laura no solo estaba manchada de sangre, sino que parecía pulsar, como si la traición que contenía se manifestara en su brillo. De repente, Laura se irguió, sus ojos fijos en Javier, llenos de una mezcla de pánico y determinación. «Voy a explicarte todo, pero no tenemos tiempo». La urgencia en su voz resonó como un eco en su mente. «¿Qué está pasando, Laura? Dímelo ahora», exigió Javier, sus palabras saliendo como puños. Los hombres avanzaban, y en un giro inesperado, uno de ellos gritó: «¡Atrápalo!», señalando al hombre que había caído antes. El caos se desató. Un murmullo de sorpresa recorrió el callejón, y la multitud que observaba se aglomeró, confundida ante la escena. «No podemos quedarnos aquí», gritó Amina, tirando de Javier. Pero él se resistió, su mente girando como un torbellino, atrapado entre el amor que había sentido alguna vez por Laura y la desconfianza que crecía como un monstruo. «Escuchen», dijo Laura, su tono ansioso. «Ese grupo no solo está detrás de Amina. Ellos buscan obtener la daga. La verdad está en ella». Había un brillo en sus ojos, una chispa que indicaba que sabía más de lo que decía. «¿Qué maldita verdad?», Javier gruñó, frustrado. Antes de que pudiera hacer más preguntas, un nuevo estruendo cortó el aire. «¡Todos al suelo!», gritó uno de los hombres, y de repente el sonido de disparos estalló como fuegos artificiales en la noche. Las sombras se dispersaron y el caos se tornó en un grito colectivo, haciendo eco de la desesperación. Javier sintió que la adrenalina lo invadía, y en un acto reflejo,
empujó a Amina hacia un lado mientras buscaba cobertura detrás de un viejo contenedor de basura. El golpe en su pecho no era solo físico, era un dolor profundo que iba al fondo de su ser. ¿Por qué esto está pasando? Y fue en ese momento, entre el estruendo y los gritos, cuando vio algo que lo dejó helado. Uno de los hombres, el que parecía ser el líder, tiró una máscara, y sus ojos se encontraron. Era su hermano. Su hermano, el que creyó muerto, el que había desaparecido años atrás. «Javier, corre», gritó el hombre, su voz cargada de desesperación. Pero el mundo se congeló. «No, no puede ser», murmuró. El peso de los secretos caía sobre él como una losa. La traición, el dolor, todo se desdibujó en la confusión de su mente. «Es él, por favor, confía en mí», Laura suplicó, y la mezcla de sus voces se marchitó en un susurro. Entonces Javier entendió. Laura, Amina y su hermano estaban atrapados en esta red de mentiras que había tejido su destino. ¿Quién era el verdadero villano? ¿Qué secretos había ocultado su hermano? Desesperado, intentó acercarse a su hermano, pero Amina lo detuvo. «No, ven aquí, es una trampa». Pero ya era demasiado tarde. Javier dio un paso adelante, y en un instante de locura, si quería la verdad, debía arriesgarlo todo. La oscuridad se cerró a su alrededor, y la confusión se tornó en terror absoluto. ¿Podría salvar a su hermano? ¿O estaba destinado a perderlo nuevamente? La única verdad que sabía era que todo lo que creía, todo lo que su vida representaba, estaba a punto de desmoronarse bajo el peso de secretos que nunca imaginó. Y así, mientras las sombras se cernían y los gritos se mezclaban, en un caos abrumador, supo que sin importar cuán oscura se volviera la noche, la luz de la verdad estaba a un paso de destellar. El tiempo pareció detenerse. Javier se encontraba al borde del abismo, con el caos desatándose a su alrededor. Su hermano, ese hombre al que había dado por muerto, estaba frente a él y no podía procesar el giro de la situación. Todo lo que había construido, cada elección que había tomado, se reducía a un susurro en el viento. Laura, tendida en el suelo, alzó la vista. «No todos son lo que parecen, Javier. Esto es más grande de lo que crees». Su voz resonaba con una urgencia desgarradora, pero las palabras parecían perderse en el aire asfixiante. «Tu hermano es un traidor», gritó uno de los hombres, su rostro grueso iluminado por la luz de la calle. «Sabes que no podrás escapar». Javier sintió cómo el terror le recorría la espalda. La confusión lo arrollaba. «¿Qué está pasando?», susurró, más para sí mismo que para los demás. A su lado, Amina tenía el rostro pálido. Sus ojos reflejaban el miedo y la determinación a la vez. «No podemos quedarnos aquí», dijo, atrayéndolo hacia atrás. La atmósfera se tornó cada vez más densa. Un disparo resonó. Laura se aferró al costado, mientras Javier la miraba con horror. «¡No!», gritaron al unísono él y Amina. Pero en ese instante, todo se tornó gris. Elena, la hermana de Javier, emergió entre las sombras, como un fantasma. «Javier, soy yo», gritó. La atmósfera se detuvo. Elena parecía desquiciada, su cabello enmarañado, sus ojos desorbitados. «Ellos están buscando el artefacto. Tienes que pararlos». Ella sostenía un viejo libro, desgastado con las páginas amarillentas. «Es por esto que se han llevado a nuestro hermano», continuó, su voz entrecortada. «¿Qué artefacto?», preguntó lo que quedaba de su cordura. La realidad se desvanecía, y no sabía a quién creer. El pánico llenaba el aire, y el eco de los disparos se intensificaba a cada segundo, resonando en su pecho. «Es por esto que están todos involucrados. Tu exesposa ha estado manipulando todo desde el principio», exclamó Elena.
mientras las figuras de los hombres se acercaban, como sombras oscuras que amenazaban con devorarlos. Javier sintió cómo su mundo se desmoronaba. No puede ser. Era demasiada información. ¿Qué has estado haciendo, Elena? La confusión y la traición latían en su interior como un tambor. Siempre he estado detrás de ti, Javier, investigando. Tu exmujer es el corazón de esta conspiración, admitió con desesperación. La verdad de sus palabras lo consumía. El artefacto es algo más que una simple reliquia, dijo Amina, con un temblor en la voz, acercándose a ellos. Es un símbolo de poder, y ellos harán lo que sea necesario por conseguirlo. El grupo de hombres avanzó implacable, y ahora no solo eran Javier y Amina a quienes perseguían, ahora era toda una red que amenazaba con consumirlos. ¿Quién lo tiene? Dímelo, exigió Javier, sintiendo que la realidad se desvanecía, una sensación de derrumbe que lo aterraba. Elena respiró profundamente. Está escondido en el lugar donde menos te imaginas, en la oficina de Laura. Ella lo ha tenido todo el tiempo. Esa revelación lo dejó helado. Laura, todo este tiempo, se dio cuenta de que todo giraba en torno a esa mujer que había amado. La verdadera traidora estaba en su propia vida. No había tiempo para procesar más. Las sombras de los hombres se acercaban. Laura se levantó, tambaleándose entre sangre y terror. Si me matan, lo perderemos todo, dijo, y por un segundo Javier pudo ver algo genuino en su mirada, miedo. ¿Pero podría confiar en ella? ¿Qué opción tenemos?, dijo Amina, al borde de la desesperación. Mientras la confusión aumentaba, el grupo de hombres cortó el espacio entre ellos. Javier sentía el aire espeso, con el peso de la traición, la desesperación y una chispa de esperanza retumbando en su pecho. Sabía que la situación era extremadamente crítica. Entonces la presión se volvió insostenible. En un alarde de valentía, levantó la cabeza y con un grito desgarrador, dijo: «Si alguien va a caer, seré yo». Justo en ese momento, la realidad se fracturó. Una explosión resonó al fondo del callejón, iluminando las caras aterrorizadas de todos a su alrededor. En un giro inesperado, una figura encapuchada apareció. Con un movimiento rápido, lanzó una especie de granada, o algo similar, que estalló, llenando el aire de humo y caos. «¡Huye!», gritó Amina. Y el mundo de Javier se tornó en una pesadilla, entre gritos y llamas, mientras se daba cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de desvanecerse en el humo. Con el caos a su alrededor, supo que esta batalla por la verdad apenas comenzaba. Pero el verdadero enemigo podía ser incluso más cercano de lo que jamás imaginó. El tiempo pareció detenerse. La explosión resonó, y todo se volvió caos en segundos. Javier, Amina y Laura se encontraron entre humo, gritos y el destello de las luces parpadeantes. Las sombras se movían, aún aterrorizadas, mientras el aire se tornaba irrespirable. «¡Corre!», gritó Amina, pero Javier se quedó paralizado, los ojos fijos en su hermano que, sorprendentemente, todavía estaba ahí. La percepción de la realidad se fragmentó como un espejo roto. El rostro familiar de su hermano, pero con una expresión radicalmente diferente, confrontó a Javier. Las palabras ocultas en el aire parecían descansar sobre sus hombros, listas para caer. «Javier, ven aquí». La voz de su hermano resonó con urgencia. No solo era un pedido, era un grito desesperado por conexión, por un lazo roto que nunca tuvo la oportunidad de sanar. «¿Eres tú?», preguntó. La incredulidad en su voz era palpable. Deseaba entender, pero el miedo a lo que podía significar lo paralizaba más que el peligro inminente. «Te creía muerto».
Y lo estuve, Javier. Pero ahora no es el momento. Tienes que escucharme, insistió con una intensidad que hizo que el vacío en el pecho de Javier se expandiera. El entorno se volvió un torbellino. Cada grito, cada sonido retumbante de la explosión y el silbido del viento se amalgamaban en un fino hilo de pánico. Javier se giró hacia Mina, buscando respuestas en su mirada. ¿Quién era realmente? No confíes en él, exclamó Amina, los ojos desbordando temor y desconfianza. Había algo en su tono que resonó con el eco de la verdad, y la lucha interna creció aún más. Laura se retorcía en el suelo, tratando de levantarse. No importa quién sea, lo importante es el artefacto. Ellos vienen por él. La urgencia en su voz resonaba con un eco tan profundo que parecía advertirles de un destino oscuro. «Basta, no puedo con esto», gritó Javier, sintiendo cómo la presión lo asfixiaba. Estaba rodeado de sombras que se acercaban a pasos agigantados, y las decisiones que antes parecían firmes empezaron a tambalearse. En un momento de horror, los hombres del grupo emergieron entre las sombras. Gritos y rugidos resonaban a medida que se acercaban. Pero en un giro inesperado, se detuvieron en seco. Un fuerte destello iluminó el callejón, y de una de las siluetas surgió una figura más, envolviendo a todos en una atmósfera de terror. «¿Quién demonios eres tú?», preguntó uno de los hombres, su voz cargada de incredulidad y furia. La figura, con una sombra de capucha, levantó la mano revelando una pistola, y con una voz serena declaró: «Soy quien les dio el poder. Soy el que controla todo esto». Javier sintió como un escalofrío recorría su espalda. En ese segundo, el tiempo se expandió, y en el suelo todo se tornó en un giro vertical, y justo en ese instante, la esfera explotó en una nube de humo y partículas brillantes que transformaron el ambiente en un mar de luces. Javier cerró los ojos, sintiendo que todo se desvanecía a su alrededor. En el caos, un grito resonó: «¡No, el artefacto!». Y entonces, el humo comenzó a dispersarse poco a poco. Cuando la visibilidad regresó, el campo de caos se convirtió en un desierto de destellos que eran casi inimaginables. Se encontró rodeado de caras conocidas, aunque ahora tornadas a un tono siniestro. Laura, su hermano y Amina estaban allí, pero en su mirada había algo que los mostró diferentes. Algo visceral y oscuro. Con el humo despejándose, Javier se dio cuenta de que no todo era como lo había creído. La esencia de cada uno estaba en la mezcla del caos, y justo allí supo que las alianzas se habían trastocado. Seres a los que alguna vez confió ahora parecían ser parte de lo que siempre había temido. «¿Qué?», le salió apenas como un susurro. La verdad comenzaba a tomar forma, pero su mente no podía procesarlo. Entonces Amina lo miró con desesperación. «Tienes que decidir, Javier. Suéltame, o el artefacto que persiguen lo llevas tú». Las palabras se instalaron como un cuchillo en su corazón, y la luz de la pantalla que lo rodeaba parecía girar en su cabeza. Justo en ese momento, supo que el destino que creía entender se desmoronaba, y que la lucha por la verdad apenas comenzaba, mientras los rostros en su vida cambiaban ante sus ojos. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo?», farfulló, la mente llena de dudas, y en su pecho sentía como si una tormenta se aproximara. La luz que había saltado el callejón ahora se tornaba en oscuridad, abriendo un abismo de incertidumbre que amenazaba con tragárselo de nuevo. Las relaciones estaban a punto de ser reescritas. ¿Podría confiar en Amina? ¿O todo lo que conocía era una ilusión? El mundo se desvaneció de nuevo, y Javier supo que las consecuencias de sus elecciones lo seguirían, incluso cuando la verdad se ocultaba justo enfrente de él. El tiempo pareció detenerse.
La explosión resonó, y todo se volvió caos en segundos. Javier, Amina y Laura se encontraron entre humo, gritos y el destello de luces parpadeantes. Las sombras se movían, aún aterrorizadas, mientras el aire se tornaba irrespirable. ¡Corre!, gritó Amina, pero Javier se quedó paralizado, los ojos fijos en su hermano que sorprendentemente todavía estaba ahí. La percepción de la realidad se fragmentó como un espejo roto. El rostro familiar de su hermano, pero con una expresión radicalmente diferente, confrontó a Javier. Las palabras ocultas en el aire parecían descansar sobre sus hombros, listas para caer. «Javier, ven aquí». La voz de su hermano resonó con urgencia. No solo era un pedido, era un grito desesperado por conexión, por un lazo roto que nunca tuvo la oportunidad de sanar. «¿Eres tú?», preguntó. La incredulidad en su voz era palpable. Deseaba entender, pero el miedo a lo que podía significar lo paralizaba más que el peligro inminente. «Te creía muerto, y lo estuve, Javier. Pero ahora no es el momento. Tienes que escucharme», insistió con una intensidad que hizo que el vacío en el pecho de Javier se expandiera. El entorno se volvió un torbellino. Cada grito, cada sonido retumbante de la explosión y el silbido del viento se amalgamaban en un fino hilo de pánico. Javier se giró hacia Amina, buscando respuestas en su mirada. ¿Quién era realmente? «No confíes en él», exclamó Amina, los ojos desbordando temor y desconfianza. Había algo en su tono que resonó con el eco de la verdad, y la lucha interna creció aún más. Laura se retorcía en el suelo, tratando de levantarse. «No importa quién sea, lo importante es el artefacto. Ellos vienen por él». La urgencia en su voz resonaba con un eco tan profundo que parecía advertirles de un destino oscuro. «Basta, no puedo con esto», gritó Javier, sintiendo como la presión lo asfixiaba. Estaba rodeado de hombres que se acercaban a pasos agigantados, y las decisiones que antes parecían firmes empezaron a tambalearse. En un momento de horror, los hombres del grupo emergieron entre las sombras. Gritos y rugidos resonaban a medida que se acercaban. Pero, en un giro inesperado, se detuvieron en seco. Un fuerte destello iluminó el callejón, y de una de las siluetas surgió una figura más, envolviendo a todos en una atmósfera de terror. «¿Quién demonios eres tú?», preguntó uno de los hombres, su voz cargada de incredulidad o furia. La figura, con una sombra de capucha, levantó la mano revelando una pistola, y con una voz serena declaró: «Soy quien les dio el poder. Soy el que controla todo esto». Javier sintió cómo un escalofrío recorría su espalda. En ese segundo, el tiempo se expandió, y en un breve instante de claridad, la figura arrojó otro objeto al aire. Era un pequeño dispositivo en forma de esfera, que pulsaba una luz intensa y deslumbrante. «¡Atrápenlo!», gritó el líder del grupo, pero el destello encandiló a todos. En la confusión, Javier y Amina se lanzaron al suelo. Todo se tornó en un giro vertical y, justo en ese instante, la esfera explotó en una nube de humo y partículas brillantes, que transformaron el ambiente en un mar de luces. Javier cerró los ojos, sintiendo que todo se desvanecía a su alrededor. En el caos, un grito resonó: «¡No! ¡El artefacto!». Y entonces, el humo comenzó a dispersarse poco a poco. Cuando la visibilidad regresó, ante Javier se reveló un espectáculo devastador. La gente alrededor había caído al suelo, pero lo que más lo impactó fue lo que encontró. Amina y Laura estaban frente a él, pero había algo que no encajaba. La atmósfera estaba llena de luces fluorescentes, pero en medio del caos, creyó ver a Laura con una mirada completamente diferente. Más que eso, era como si una sombra oscura se apoderara de ella. «¿Eres tú, Laura?», preguntó, su voz temblando. Pero ella ya no era la misma. Sin previo aviso comenzó a reírse,
una risa fría que resonaba con tintes de locura. ¿Te sorprende, Javier? Siempre fuiste un ingenuo. Yo no estoy aquí para salvarte, sino para acabar con esto. De una vez por todas. Las palabras le golpearon como un hacha, y el mundo a su alrededor se detuvo. Javier sintió un nudo en la garganta y su corazón palpitó con horror. Amina se giró rápidamente, buscando respuestas. ¿Qué has hecho? Esto no puede ser cierto. Laura soltó una carcajada. Oh, querida, no tienes idea de lo que has estado jugando. Este juego entre nosotros termina ahora. Con un movimiento ágil, desenfundó un objeto brillante en su mano. Era una variante del artefacto, mucho más pequeña, pero claramente poderosa. ¿Cuál es tu verdadero objetivo?, exigió Javier, presionando su pecho. La verdad estalló en su mente. Había estado tan ciego al amor que sentía que nunca vio la manipulación que lo rodeaba. Liberaré las fuerzas que he mantenido a raya. Y tú, Javier, serás el último. El artefacto es todo poder, y ahora todos lo verán. Un grito desgarrador cortó el aire, un sonido profundo que resonó en el fondo. Pero entre ese sonido, otro eco surgió, el sonido del liderazgo que había dicho controlar todo. Pero la revelación no terminó ahí. Amina, que había estado a su lado, comenzó a sufrir una transformación similar. «Amina», murmuró Javier, horrorizado, mientras su expresión se tornaba en algo oscuro. «No, no eres tú, ¿verdad?» Los ojos de Amina se oscurecieron. «Es hora de que comprendas, Javier. He estado esperando el momento justo para actuar. Y ahora, tanto tú como tu hermano están en el camino. No tengo opciones, y no estaré sola en esto». Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las sombras que antes parecían amenazantes se tornaron en aliados ante sus ojos. ¿Podía confiar en alguien que parecía haber estado en su esfera de control todo este tiempo? «¿Y si no puedo? ¿Qué harás?». Su voz temblaba, la desesperación retumbando en su mente. Laura y Amina se acercaron al mismo tiempo, como dos espectros que lo rodeaban, y él supo que ya no estaba solo. La profunda conexión que había sentido alguna vez se había transformado en una cadena de traiciones. «La verdad está aquí, Javier. No puedes esconderte de lo que eres». Con esas palabras flotando en el aire, el callejón pareció desvanecerse, llevándose el eco de las verdades no dichas. Y todo lo que supo se convirtió en polvo, mientras la incertidumbre de lo que vendría se cernía sobre él. ¿Sería este el final de su historia? La confusión lo envolvía, y Javier se dio cuenta de que debía enfrentarse a lo peor de sí mismo y explotar al máximo cada fragmento de luz que quedara en él, si es que había algún destello. Y así, las sombras se acercaban, mientras un nuevo juego comenzaba a dibujarse frente a él. Sin respuestas y rodeado de traiciones, la historia apenas comenzaba a revelarse. La oscuridad crecía a su alrededor, y Javier sintió como el aire se encogía a su alrededor. Las palabras de Amina lo atravesaban como dagas, mientras la mirada de Laura se tornaba cada vez más fría, más distante. Era un juego que nunca creyó jugar, uno del que ahora sentía que no podía escapar. «¿Qué has hecho, Laura?», preguntó, su voz resonando con desesperación. Pero no obtuvo respuesta. El caos retumbaba a su alrededor, y las sombras se acercaban, moviéndose de manera amenazante. «¡Javier, atrás!», gritó Amina, y él se giró justo a tiempo para ver a los hombres regresar, sus miradas afiladas como cuchillas. La tensión en el aire se produjo como el crujido de un hilo a punto de romperse. Un disparo rompió el silencio, y la figura encapuchada de antes salió volando, derribando a uno de los atacantes. «¡Váyanse de aquí!», ordenó, su voz resonando con un eco de autoridad
que congeló a todos los presentes. La multitud quedó detenida, observando la escena como espectadores en un teatro de horror. Javier miró hacia la figura y sintió una doble sorpresa al reconocerla. Carlos era su viejo amigo de la infancia, el hermano de Laura, el mismo que había creído desaparecido. Su corazón se aceleró. La confusión giraba como una tormenta en su pecho. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, la incredulidad arremolinando su mente. «No es el momento para preguntas», gritó Carlos, mientras se lanzaba a uno de los hombres y lo derribaba al suelo. La energía del lugar crujía de violencia y la adrenalina lo mantenía alerta, a la vez que sus pensamientos tambaleaban. «No hay tiempo, Javier. Tienes que salir de aquí, tú y Amina», dijo Carlos, sin mirarlo directamente, dándole la espalda mientras bloqueaba un golpe que venía de atrás. «Laura no es quien dice ser». Javier sintió que el mundo se le venía abajo. «¿Qué? ¿Cómo?» La confusión lo envolvía. Cada palabra que tomaba de sus labios era un desafío a lo que había creído hasta entonces. Siempre ha estado del lado del grupo que busca el artefacto. «Y tú eres la llave», reveló, con una urgencia frenética que lo hizo tambalear. El estómago de Javier se retorció. «No», gritaron tanto Amina como Laura al unísono, y ese eco resonó en su mente. Pero la revelación llegó demasiado pronto. Entre la confusión y el sudor frío que le cubría la frente, sintió que colapsaba. El peso de sus propias decisiones lo aplastaba. ¿Era verdad? ¿Esos años de amor y confianza, una ilusión? Todo en su vida, cada sonrisa compartida, se evaporaba en un instante. Se dio cuenta que ya no conocía a Laura, y el dolor pesaba como un lastre en su corazón. Los hombres rodearon la escena, pero Javier se sintió atrapado en una espiral de revelaciones. «Carlos, explícate», gritó, pero el caos estalló nuevamente. La figura encapuchada de antes lanzó otra granada, mientras toda la esquina del callejón se llenaba de humo y desesperación. En un momento de claridad, los cuerpos colisionaron, mientras el aire se tornaba en un campo de batalla. «Escapa, Javier», ordenó Carlos, y justo en ese instante hubo un destello. Javier sintió un golpe en el pecho, y mientras caía al suelo, comprendió que todo lo que creía conocer sobre la lealtad y el amor se desmoronaba. Todo quedó en silencio. El humo rodeaba la escena, y entre un mareo de luces y sombras, el sonido de un grito resonó. Era Laura, inclinada sobre el cuerpo sin vida de Carlos. Javier sintió que su corazón se detenía. La chica que había amado estaba llorando contenido por el hermano de su amigo. La traición no solo resultaba ser insalvable, sino desgarradora. Pero cuando levantó la vista, el horror se apoderó de él. Un leve susurro escapó de los labios de Carlos antes de que la vida lo abandonara. «El artefacto está...» y su voz se desvaneció en el aire. Javier se dio cuenta que la revelación no terminaba allí. Laura, entre su dolor, miró a Javier con una mirada diferente, casi aterradora. «Era un plan que nunca debiste descubrir, Javier. Y ahora todos están aquí por ti». Javier sintió que el suelo se abría a sus pies. Todo cambió en un instante. La historia que creía conocer, los lazos que pensó que eran reales, ahora pendían de un hilo, y la verdad que había esquivado se alzó como un monstruo, esperando consumirlo. ¿Era realmente la llave de todo o solo un peón en un juego mucho más grande? El ruido de pasos se acercaba, y la realidad de su vida lo envolvía, dejando mucho más que dudas y traiciones. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El caos a su alrededor lo atragantaba. Con el cuerpo inerte de Carlos frente a él, la realidad le había golpeado con todo su peso. Laura se agachó
el dolor reflejado en su rostro, pero a Javier no le importó. Lo que sintió fue una mezcla entre compasión y odio. ¿Cómo había sido capaz de traicionarles a todos? El estruendo del combate se desvanecía lentamente, y los gritos se convertían en ecos lejanos. Mientras el humo se disipaba, apenas podía ver, pero había algo en la distancia, una sombra que emergía de la penumbra. Amina, con un brillo de determinación en sus ojos, tomó la mano de Javier con fuerza. «Tenemos que salir de aquí, ahora», susurró, su voz temblorosa pero decidida. Javier asintió, aunque el peso de las revelaciones continuaba aplastando su pecho. Ya no había espacio para la confusión. El tiempo se estaba acabando. «No dejaré que esto termine así», murmuró Javier, decidido. Laura se giró, un destello de furia en su mirada. «Vas a arrepentirte de esto, Javier. No sabes con quién te estás jugando», dijo, aunque la determinación de Javier parecía desvanecer su amenaza. Él dio un paso atrás, chileno por la angustia y la traición que sentía en su interior. Ya no podía seguir en esa relación engañosa. Las luces del callejón comenzaron a titilar, y los murmullos de la multitud se tornaron en un griterío frenético. Javier y Amina se movieron hacia la salida, y el calor de la confrontación todavía ardía en sus cuerpos. Pasaron entre las sombras, dejando atrás el tumulto. Incluso en la confusión, Javier se dio cuenta de que el artefacto, esa fuente de poder que todos buscaban, había sido solo una excusa para encubrir un juego mayor. «¿Dónde está?», preguntó Amina, jadeando por el esfuerzo. Javier no respondió. Su mente corría más rápido que sus pies. Un grito desgarrador resonó detrás de ellos. Al volverse, vio a Laura intentando alcanzar la esfera brillante que había rodado entre los escombros. Era allí, justo en la pista de aterrizaje de consecuencias que cambiarían todo. «Aguanta, esto no ha terminado», murmuró, pero su decisión ya estaba forjada. Mientras corrían, una imagen surgió en su mente: el rostro de su hermano, el destino de Amina, todo imbuidos en las maniobras de Laura, que estaban poniendo en juego la vida de quienes amaba. Finalmente lograron salir del callejón. El aire fresco parecía revitalizarlos. «¿Lo tenemos?», preguntó Amina, esperando una respuesta. «Necesitamos frenar esto de una vez por todas». Y Javier sabía lo que debía hacer. «Sí, lo tenemos, pero no puedo hacerlo solo», dijo Javier, mirando a Amina a los ojos. Era el momento de aliarse, de entender que sus luchas compartidas los harían más fuertes. Era hora de enfrentarse a Laura, desenmascarar las verdades ocultas y reclamar sus destinos. Con un nudo en la garganta, Javier sintió la decisión clara, y cuando se giró para mirar de nuevo hacia el callejón, se sintió libre. En su interior, un nuevo fuego ardía. La lucha por la verdad y la redención había comenzado. En ese instante, comprendió que la vida era más que un artefacto, eran las conexiones. Lo que amaba y lo que estaba dispuesto a proteger. La niebla del peligro comenzaba a despejarse, y Javier tomó la mano de Amina. «Vamos a liberar esta sombra de nuestra vida». Con determinación, se encaminaron hacia el horizonte, conscientes de que aún quedaba un largo camino por recorrer. Pero juntos eran imparables, y mientras se alejaban, alguien observaba desde las sombras, una figura encapuchada sonriendo. El juego apenas comenzaba. Antes de cerrar el capítulo, tengo que recordarte algo importante. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Y no olvides pulsar el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo que hace posible que compartamos más contenido. Inunda ya la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace, porque tus opiniones son valiosas.
y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta increíble historia. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hasta la próxima.